Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La neuroarquitectura combina conocimientos de la neurociencia y la arquitectura para crear espacios que favorezcan el bienestar mental y emocional. Los primeros indicios de esta conexión entre arquitectura y psicología se pueden rastrear hasta los estudios de psicología ambiental en la década de los 60. Investigadores como Roger Ulrich comenzaron a explorar cómo el entorno físico impacta en la salud y el bienestar de las personas, especialmente en contextos como los hospitales. Ahí, Ulrich se dio cuenta que las vistas a la naturaleza desde una ventana podían acelerar la recuperación de los pacientes. Sin embargo, fue a finales de los años 90 y principios de los 2000 cuando la neuroarquitectura empezó a consolidarse como una disciplina formal. Durante esta época, los investigadores comenzaron a aplicar técnicas de neuroimagen y estudios de comportamiento para entender cómo diferentes aspectos del diseño arquitectónico, como la luz, el color, la acústica, afectan al cerebro humano. Estos estudios revelaron que nuestras respuestas a los espacios no solo son emocionales, sino también fisiológicas y afectan nuestra salud, productividad y el bienestar en general. En los últimos años, la neuroarquitectura ha ganado popularidad y se está adoptando en una variedad de contextos, desde el diseño de oficinas y colegios hasta la planificación de hospitales y viviendas. En este episodio vamos a conversar con la arquitecta especializada en neuroarquitectura Ana Antico, directora de Antico Studio, sobre cómo esta disciplina está creando entornos que promueven la salud mental y el bienestar a través de un enfoque que se basa en la evidencia científica. Bienvenida, Ana, un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a ti, Rocío, por esta invitación, esta oportunidad. Ana, nos llamó mucho la atención porque aquí hemos hablado de arquitectura, hemos hablado de las grandes obras de arquitectura, hemos hablado de urbanismo, pero esto va mucho más dirigido al día a día de las personas, a cómo nos vamos construyendo y cómo nos afectan los espacios socialmente. Bueno, hay tantos espacios, ¿no? La escuela, el trabajo, la propia casa, el gimnasio. Hay tantos lugares que uno a veces entra y dice, ¿por qué me ocurre esto? O también las dinámicas o las energías que se dan entre las personas de acuerdo a los lugares donde nos situamos. Así que queremos conversar de todo esto el día de hoy contigo. Empezando porque nos cuentes primero cómo surge tu pasión por la arquitectura y luego para especializarte en esto de la neuroarquitectura. Bueno, mi pasión surge un poco allá lejos de hace tiempo. Siempre percibí que los ambientes podían generar emociones, más allá de ser bonitos, funcionales o últimas tendencias. Sentía que nos podían hacer sentir mejor o peor, porque tengo una sensibilidad sensorial un poquito profunda, entonces me doy cuenta si hay algo que no está funcionando bien, sea la iluminación, sea los colores, lo que sea. Bueno, intuitivamente me fui metiendo en este camino, no sabía que había un sustento científico. Luego de arquitecta me especialicé en interiorismo y luego en neuroarquitectura, entonces ahí encontré como todas las respuestas que estaba buscando a nivel científico de por qué sucedían estas cosas, que no era solamente una idea mía, sino que ya estábamos bien avanzados, bien avalados por la ciencia, durante más de 20 años que se vienen investigando estos temas. Entonces, bueno, fui encontrando todas esas respuestas, ¿no? ¿Cómo que eran estas dudas o estos cuestionamientos que tú te hacías para que nosotros ahora donde estemos también nos podamos hacer esas preguntas y no decir como tú, ¿seré yo o realmente es así? Sí, claro, esa era mi duda, es que si esto me pasaba a mí nomás o si era algo generalizado, como para así decirlo. Y claro, ahí me empecé a dar cuenta que sí, que no era la única y que, bueno, todo lo que nosotros percibimos en nuestro entorno son estímulos, y esos estímulos se procesan en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, y hacen que nosotros nos sintamos mejor o peor, actuemos de determinada manera,
es decir, cómo nos sentimos y qué es lo que hacemos, tiene directa relación a cómo procesamos esos estímulos que estamos todo el tiempo viendo y procesando estos estímulos. Entonces, de ahí surgen una serie de variables que pueden hacer que nosotros potenciemos el cómo nos sentimos o empeoremos el cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, vamos un poco aquí, yo me entusiasmo y empiezo a disparar por todos lados, pero vamos a dándole orden a la conversación. Tú estudias Dale. arquitectura, decías, te especializas, luego te interesa mucho este tema de la neuroarquitectura, recibes formación aquí, también me contabas antes de iniciar esta entrevista que vas a formarte fuera. ¿Desde cuándo Sí. más o menos que empieza a surgir este concepto de la neuroarquitectura? Y cuéntanos también cómo fue tu propio proceso. Bueno, la neuroarquitectura, para los que no la conocen, es en realidad la neurociencia aplicada a la arquitectura, y las neurociencias, con ese, son muchas disciplinas, no solo una, donde intervienen, por ejemplo, varios protagonistas, por así decirlo, como psicólogos, psiquiatras, biólogos, también están los neurólogos y obviamente los arquitectos, todos juntos trabajando en paralelo para lograr determinar cómo el espacio que habitamos influye en nuestro bienestar, tanto en nuestra salud física como mental y emocional. Entonces, esta es una disciplina relativamente nueva, surgió ahí por el año 2002 en San Diego, en Estados Unidos, y bueno, ellos fueron los pioneros, digamos, empezaron a investigar estos temas. Luego fueron surgiendo otras academias de neuroarquitectura en Latinoamérica, tenemos en México, tenemos 3 en Brasil, ya tenemos la primera academia acá en Chile desde el 2019 con Pablo Redondo, siempre lo nombro porque fue mi mentor y él también fundó el NADA acá en Chile, y que yo empecé a investigar estos temas, te podría decir hace unos 7 años que me dedico a esto, me vengo especializando cada vez más. También estoy en el Moving Boundaries, que es un movimiento donde nos juntamos internacionalmente, más de 60 personas, este año fuimos 100 de 30 países diferentes, vinieron más de 22 speakers y toda la gente de Estados Unidos, como que nos vamos juntando en diferentes partes del mundo y nos van contando cuáles son los últimos avances, descubrimientos, porque a medida que avanza la tecnología, también podemos tener más evidencia de cómo esto está impactando. Entonces, también lo venimos aplicando acá en el estudio, en Antico Estudio, en todos nuestros proyectos, también hace unos 7 años. Y bueno, como te contaba, esto se estudia, se mide con distintos instrumentos. Por ejemplo, hay electroencefalogramas, también hay pulseras que tenían el cortisol, que es la hormona del estrés. Wow. También hay lentes de movimiento ocular. Hay muchas técnicas que se están usando para lograr identificar cómo algunos estímulos de nuestro entorno pueden hacer que generemos más serotonina, endorfina, que son hormonas de la felicidad, o pueden disminuir el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Ahí vamos porque, bueno, queremos potenciar la salud a través del diseño, ¿no? Eso es clave, lo que acabas de decir, potenciar la salud a través del diseño. A veces así por generalizar, asociamos la arquitectura con el arte o con la funcionalidad, con lo práctico, que sea grande o que sirva para público masivo o que sirva, no sé, si lo pensamos en nuestras casas para resolver algo, pero pensamos poco en estas consecuencias. A lo mejor uno por ahí también lo puede asociar de manera más esotérica como al Feng Shui o qué sé yo, ciertas prácticas más orientales, pero me llamó muchísimo la atención estas herramientas, estos instrumentos que se utilizan. Entonces quería pedirte a ver si vamos como poniendo en práctica o nos vas dando ejemplos prácticos de la neuroarquitectura. ¿Cómo es el trabajo en sí? Por ejemplo, si yo, no sé, llamo desde un lugar de trabajo, hoy que además se ha modificado mucho con la pandemia, a ver si podemos conversar un poco de eso también, porque yo creo que con la pandemia como que cambiaron las percepciones de los lugares que ocupamos. Y luego tú, ¿qué haces? Dices, vamos a medir esto, vamos a medir cómo te sientes. ¿Cómo sería ese proceso? Sí, mira, nosotros en el estudio hacemos lo siguiente. Primero conocemos bien a la persona porque la personalización de los espacios es una de las bases de la pirámide según Maslow, que es un psicólogo muy famoso. Entonces la necesidad de pertenencia, de decir este hogar es mío, así lo quiero y me hace bien y como me gusta, es como uno de los pilares de la neuroarquitectura, ¿sí? Nosotros trabajamos con 7 pilares, ahora se introdujeron 2 más, pero básicamente son los aromas, la biofilia, los sonidos, la personalización de los espacios, como te decía,
los colores y las formas. Y esos pilares, cada uno tiene, digamos, un efecto, ahí te voy a ir contando cada uno de ellos cómo trabaja. Entonces hacemos una primera reunión con los clientes y también estamos usando unas herramientas muy novedosas que trajimos de Brasil, que es un software nuevo, es una herramienta que mide la memoria y la percepción de las personas en el espacio, que es el EAME y el EAPA. Nosotros aplicamos esas herramientas y a través de eso podemos tener más información y más acceso a las memorias y a la percepción del cliente, que no es la misma que la nuestra. Entonces yo digo, hay que dejar de lado un poco el ego del arquitecto y diseñar en base a la memoria y la percepción de estas personas, que pueden ser muy diferentes a las nuestras. Entonces, claro, antiguamente se pensaba mucho en la forma, en la función, como dices tú, decorar para eso, o para aparentar, o para últimas tendencias, que fue quedando un poquito obsoleto, ¿no? Porque igual, si bien es importante que cumpla con ciertas cosas, no solamente es eso, es también que nosotros nos sentamos mejor, porque hoy día el 75% de las consultas médicas son por estrés. Y ya la Organización Mundial de la Salud cambió su definición de salud, no solamente a lo que es la ausencia de alguna patología o dolor, sino que lo ven desde el lado de vista más salutogénico y es un bienestar completo, de físico, mental y emocional. Entonces ya todo esto se está trascendiendo, nos estamos dando cuenta que no solamente eso. Entonces, bueno, como esto es más profundo, vamos introduciendo una serie de pilares que sabemos que van a potenciar que las personas se sientan mejor. Por ejemplo, el uso de la iluminación es uno de los que más conocen. Ya sabemos que la luz fría es la que retrasa la melatonina. Que es cierto eso, nos afecta un montón. Es esta luz azul que es entre 5.000 y 6.000 grados Kelvin, y mucha gente no sabe, la tiene en las ampolletas de su casa, y eso te altera todo el ritmo biológico, el reloj biológico, el ritmo circadiano que nosotros tenemos, y después cuando uno se va a dormir, en vez de poder descansar bien, uno está más acelerado, más ansioso, y no puede dormir bien. Entonces siempre trabajamos con luz cálida, por ejemplo, entre 2.300 y 3.000 grados Kelvin, que sabemos que es la luz que no va a interferir en ese proceso fisiológico nuestro, y también tratamos de que tenga mucha iluminación natural, porque sabemos que la iluminación natural, por ejemplo, el sol directo aporta la vitamina D, que nos hace sentir con menos sensación de depresión y de ansiedad y de tristeza. Entonces es muy beneficioso el uso de la luz natural, y también para regular todo este reloj biológico, que si uno no está en contacto o no ve la luz, hay ciertas cosas que dejan de funcionar, así es. Entonces, por ejemplo, la iluminación es uno de los más importantes. También trabajamos con la biofilia, que es otro pilar. La biofilia no solamente son las plantas, sino el amor a todos los seres vivos. Bio es vida y filia es amor. Entonces, todo lo que sea que a nosotros nos recuerda como los ciclos de algo, nos trae, digamos, nos gatilla esas sensaciones, esos neurotransmisores de la felicidad, y nos hace sentir mejor. Las plantas está demostrado que reducen un 37% los niveles de ansiedad, también limpian el aire, limpian el ozono, que es un contaminante que hay en nuestras casas. El ozono lo producen, por ejemplo, los computadores, las impresoras, y nos ayudan a la memoria, a la creatividad, a la concentración. Y hay muchas plantas que ya están certificadas por la NASA como purificadoras del aire, como la lengua de suegra, sansevieria, la hiedra. Hay muchos beneficios, por ejemplo, de decorar o hacer interiorismo con plantas, por ejemplo, ¿no? Estoy tomando nota yo, ¿eh? me he quedado... Es sencillo, ¿no? Como que no requiere de tantos recursos. Exacto. Sino que uno puede ir haciéndolo más consciente. Me impactan varias cosas hasta aquí, no quiero interrumpir esta descripción. Además que me había quedado con la duda de qué era la biofilia, me la acabas de contestar antes de que te la hiciera. Antes de continuar con estos otros aspectos que tú evalúas o ustedes evalúan, yo pienso varias cosas. Primero, el dato que nos das del estrés, que es así totalmente. Vivimos hoy día en nuestro ritmo de vida y los espacios en los que estamos totalmente estresados, y muchas de las situaciones físicas que nos ocurren son producto del estrés. Entonces no es algo como que para que uno lo tome a la ligera. De verdad siento que debemos tomar la responsabilidad ya de empezar a ocuparnos de este aspecto, como tú lo señalas bajo los estudios de la neuroarquitectura. Y de ahí me quedo pensando en los hospitales, las escuelas, los lugares de trabajo. Hoy día la mayoría de la oferta de vivienda son departamentos
que tienen poca luz natural porque al lado tienen otro edificio alto y así. Entonces como que está todo esto, pero se sigue haciendo a la manera antigua. Pero bueno, quiero que dejemos esa discusión para un poquito después. Por favor, síguenos contando todas estas dimensiones que evalúan. Claro, los hospitales también tienen mucho impacto. Ahora voy a estar en Expo Hospitalaria dando una charla en noviembre acá en el Club Manquehue y claro, hay pacientes que, por ejemplo, cuando tienen vista a algo verde, se recuperan mucho más rápido, necesitan mucho menos analgésicos y también eso pasa con la iluminación. Cuando tienen luz o ventana natural, obviamente la recuperación es mucho mayor. Y en las unidades de neonatología de las guaguas que nacen prematuras, por ejemplo las UCIs neonatales, también hay mucha alteración por el tema de la iluminación. Entonces no se completa bien todo lo que es el reloj biológico, el ritmo circadiano, se ve muy alterado con esta interrupción de luces que se prenden y se apagan todo el día las guaguas y los sonidos de los instrumentos. Y se hicieron varias pruebas en varios hospitales de Estados Unidos y cuando los dejan con el ciclo natural de día y de noche, cuando no hay más luz, apaga la luz, por ejemplo, las guaguas, ¿sabes qué es lo que pasa? Se recuperan 13 días antes, salen 13 días antes de las unidades de cuidados intensivos. Es un montón, eso es un cambio mucho para el resto de sus vidas poder salir antes. Sí, es mucho a nivel todo, a nivel social, a nivel económico, a nivel todo, emocional, todo. Entonces sí, esto tiene mucho impacto. Si bien hay mucha gente que no lo está todavía aplicando, pero para ahí vamos, porque o sea, cada vez hay más temas de salud mental, de salud a todo, digamos, impacto. Entonces, todos los países están empezando a preocupar por esto. De hecho, ahora estuve con la Cámara China de la Construcción dando una charla de esto, porque es muy importante, todos estamos ahí queriendo hacer de Chile un país mejor también. Entonces, bueno, si quieres te cuento algunos pilares más, algunas cosas más que se pueden aplicar, por ejemplo, el tema de los aromas también, es algo invisible, pero el olfato está conectado directamente con el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, es como una autopista que corre directamente, tiene que ser procesada, es 10.000 veces más potente que el resto de los sentidos. Entonces uno cuando huele un aroma es muy automático. Bueno, los aromas cítricos, por ejemplo, son antidepresivos, el aroma de lavanda te ayuda a dormir bien, uno entra en un sueño más reparador, te baja el ritmo cardíaco también, entonces hay varias técnicas que se pueden hacer con aromas. El aroma pan, por ejemplo, te activa la compra. Ese lo usan en los gringos cuando quieren vender una casa y le ponen el aroma pancito saliendo del horno. ¿Cuál aroma a pan? Sí, te activa la compra, te gatilla la compra, el impulso, ¿no? Sí, hay total. Muchas cosas que se están haciendo con aroma. Y bueno, el olfato está directamente relacionado con el hipocampo, que es el centro de aprendizaje, de cognición y de la memoria. Y también te están haciendo estudios de que los niños, por ejemplo, estudian mejor y retienen más la información cuando les ponen aroma a algo que cuando no les ponen aroma a nada. Por ejemplo, les ponen aroma a fresa, estudian para una prueba de historia, el otro día rinden y rinden mejor. No les ponen aroma a nada, estudian y al otro día dieron peor la prueba. Porque está todo muy conectado en el cerebro con todo esto del hipocampo, el sistema límbico. Viste que los recuerdos aparecen cuando uno huele algo, ¿no? Bueno, pienso más cosas que ya quiero que las profundicemos, pero aquí si pensamos en la contaminación de Santiago que huele a escape de bus o de auto, bueno, ¿qué asociaciones estamos haciendo? Pero no te quiero interrumpir. Se activa el cortisol, que es la hormona del estrés. Claro. Por ejemplo, también estamos trabajando con los colores, eso es otro de los pilares de la neuroarquitectura. Colores, también hay algunos colores que favorecen y que uno hace que se sientan más relajado y te bajan el ritmo cardíaco, como los colores de la naturaleza, por ejemplo, el azul, los verdes, los tonos tierra, también ya está demostrado que nos hacen sentir más a gusto, relajados, no tan ansiosos, y hay otros colores que sí te activan, por ejemplo el rojo, está demostrado que te abre el apetito, el rojo es un color muy potente, se asocia también a la guerra, a la sangre, y bueno, hay colores que nos alteran, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho en los locales de comida rápida, para que las trattorias también tienen estos típicos manteles rojos, hay estos lugares de comida rápida todos rojos, los logos, entonces porque tiene eso, como que te gatilla ciertos impulsos a nivel cerebral inconsciente, y uno, bueno, tiene ciertos comportamientos de acuerdo a los colores que uno va viendo, ¿no? Así que el uso del color es uno de los que más también trabajamos. Como te decía, el uso de, por ejemplo, los sonidos. Sonidos, qué importante eso, y no los consideramos.
Los sonidos pueden ser un factor estresor muy grande, ¿sí? Que no es lo mismo el ruido que el sonido. El sonido podría ser algo agradable, por así decirlo, y el ruido es cuando ya es perjudicial para la salud. Y según la Organización Mundial de la Salud, el ruido es la segunda causa de enfermedades. La primera es la contaminación ambiental, y la segunda son los ruidos. Entonces, también saber cómo trabajar con estos elementos acústicos, cómo saber trabajar para que no estemos ahí expuestos a esto, que va a tener una, digamos, repercusión muy directa en cómo nos sentimos, nuestro estado de ánimo. También puede variar nuestra productividad, por ejemplo, en un escritorio, en un lugar de trabajo, en una oficina, ¿no? Puede hacer que nosotros nos disminuyan nuestros talentos, tengamos peor concentración, peor memoria, o sea, peor foco. Ahora cada vez más gente que tiene déficit atencional, y en realidad también puede ser por el exceso de estímulos que estamos viviendo, ¿no? O por no controlar bien todos esos estímulos, ¿no? Que hoy día cada vez hay más, ¿sí? Sobreestimulados totalmente. A mí me da, ¿qué puedo decir? Me parece un crimen a veces cuando veo bebés en un coche que ya van con un teléfono en la mano. La cantidad de estímulos, lo corto que son hoy día los videos, no sé, en TikTok, la cantidad de pantallas por segundo. Estamos sobreestimulados de sonidos, de imágenes. Es así. Y bueno, siguiendo un poquito con el tema de los pilares, podemos trabajar con los materiales también. Hay algunos materiales que también está demostrado que tienen efectos positivos, como por ejemplo el uso de la madera. Se hicieron experimentos en locales de ancianos, en hogares donde les ponían en los comedores de diario mesas de metal o de vidrio versus mesas de madera. Y cuando les ponían mesas de metal o de vidrio, por ejemplo, los viejitos interactuaban súper poco, casi que ni conversaban, comían súper rápido y se iban a sus habitaciones. En cambio, cuando les ponían mesas de madera, ellos permanecían mucho más tiempo en las comidas, conversaban, interactuaban, y después de mucho tiempo se iban a sus habitaciones. Y eso tiene que ver con que hay materiales que nos generan hostilidad o pocas ganas de permanecer en el espacio, y hay otros materiales que nos generan más ganas de permanecer en el espacio, porque nuestro cerebro los percibe como más fríos, como una amenaza en el inconsciente, y hay otros que los procesa como más amigables. Por eso también es muy importante el uso de los materiales, ¿no?, que hacemos en el diseño. Por más que esté de moda el metal o el vidrio, ¿no?, yo siempre les digo a los clientes, bueno, pensemos que vamos a poner la mesa, etcétera. Lo mismo pasa con las formas que nosotros usamos. Las formas es un pilar muy importante porque también está demostrado que las formas curvas, ahora está de moda todo lo que es redondo, orgánico, por suerte, está demostrado que las formas curvas generan más felicidad, también ganas de permanecer en el espacio, porque se asocian al vientre materno y nos dan esa sensación de contención, nos disminuye el sistema de alerta, nos disminuye todo lo que es la ansiedad, y esas formas muy agudas o puntas de flecha también nos generan una amenaza en el inconsciente y nos dan ganas de salir arrancando del espacio, porque bueno, así lo percibe el cerebro, como una punta de flecha, como una amenaza. Todo esto es muy primitivo, y esto porque nosotros fuimos evolucionando, pero nuestro cerebro no, y funciona igual que hace miles de millones de años. Y como estamos un 90% del tiempo encerrados, hay que ver qué pasa con estos encierros, que antiguamente no, antiguamente vivíamos en la naturaleza, y por eso que no había todos, digamos, los factores estresores que hoy estamos viviendo, que son amenazas por ahí reales, inconscientes, que no las estamos viendo, ¿sí? Pero que gracias a la neurociencia y la tecnología ya estamos viendo más a la luz cómo eso puede, digamos, potenciar o disminuir nuestra salud, ¿sí? Wow, me he quedado pensando en esto de las formas curvas. Yo lo he seguido bastante desde también la arquitectura. Hay un arquitecto que yo sigo que lo une con las matemáticas, y HeartMath, si no me equivoco, Institute en Estados Unidos, pero pensé que iba más como a las formas de la naturaleza. Pero claro, es como, me resulta casi obvio, como no haberlo pensado, lo que tú dices, que asemeja al vientre materno, esto de estar ahí redondito, como uno dice, bien cuidado. Sí, igual las formas de la naturaleza también son bien importantes, ¿sí? De ahí entramos en lo que son los fractales. Los fractales vienen de fractus, que es fracturado, que es digamos, lo descubrió un matemático, como decías tú, Benoit. En esa época él dijo, bueno, que hay ciertos patrones que se repiten en la naturaleza y que se repiten al infinito. Entonces, cuando nosotros los vemos, nuestro cerebro los procesa y se gatillan estos estímulos de serenidad, de calma,
porque nos hacen como ver como que eso es eterno, se va a reproducir infinitamente. Y que, ¿cuáles serían los fractales de la naturaleza? Por ejemplo, los copos de nieve, las ramas de un árbol cuando se ramifica, un helecho, un brócoli. Nosotros tenemos nuestro sistema arterial, las venas también son como un fractal. Entonces, trabajar con esos patrones, con esos diseños, ya sea en una alfombra, en un empavonado de un vidrio, en algún lugar, también va a hacer que nosotros nos sintamos mejor. Y bueno, todo tiene que ver con la naturaleza, ¿no? El otro día estaba hablando con una colega que decía mucho, que se dedica mucho a los baños de bosque, no sé si has escuchado hablar de eso también, que Sí, 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 sí. algo muy de moda. De hecho, lo están recetando acá los médicos ya, y la CONAF lo está organizando en el Cajón del Ah, Maipo. mira, qué bien que ha llegado ya a esas esferas. Porque, por ejemplo, se descubrió que los baños de bosque, bueno, en Japón, que tenía la índice de suicidios más altos de todo el mundo, se fueron a los bosques y dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? El primer día les disminuía el cortisol en un 50%, y el segundo día les disminuía el cortisol hasta en un 70%, que es muchísimo. Entonces se descubrió que los árboles tienen un compuesto que lo expulsan, que se llama fitoncidas. Las fitoncidas el ser humano lo absorbe y aumenta las células NK, que son las natural killer, que es como si fuera una especie de glóbulo blanco que nosotros tenemos, y ese glóbulo blanco obviamente mejora todo lo que es nuestro sistema inmune y también disminuye el cortisol, etcétera. Por eso que está tan de moda o es tan beneficioso tomar estos baños de bosque también, ¿sí? Wow. Yo estoy aquí tomando nota y tratando de captar la mayor información posible, porque me parece espectacular que ya tengamos estos datos científicos y que los podamos aplicar a nuestro entorno, y como tú decías en un inicio, no requiere grandes inversiones. Bueno, aquí no tenemos grandes bosques porque Santiago es originalmente una zona más bien desértica que se ha ido forestando. Pero hay espacios, hay parques, está el Parque Metropolitano, el Cerro San Cristóbal. Bueno, tú decías en el Cajón del Maipo uno puede ir a caminar. No subestimemos esas cosas que están, por así decirlo, como a la vuelta de la esquina, y que uno puede echar mano. No sé si nos quedan más pilares todavía que describir. Hemos hablado sí, hemos de hablado mucho. de casi todo Sí. ya. Bueno, también el tema de la personalización, como te contaba, es muy, muy importante. Cada vez más las personas necesitan que este espacio los refleje y los ayude, ¿no? Porque bueno, hoy día, no sé, este tema inmobiliario que estamos viviendo también es como que son todos iguales. Y bueno, nosotros por naturaleza tenemos esa necesidad de decir, esta caverna es nuestra, esta cueva es nuestra y esta otra no. A mí me ha tocado romper o cambiar baños recién nuevos a estrenar, cocinas recién nuevas a estrenar, también porque es algo muy instintivo. Entonces trabajar con esta personalización de los espacios es muy importante, y para eso aplicamos estas herramientas que te decía de la memoria y de la percepción. Y bueno, también un poco agradecer a la Universidad de los Andes, que bueno, que estuve dando estas clases de estos pilares y de este perfeccionamiento ahí. Ellos están muy, muy en relación con todos estos temas de bienestar, de salud. Se hizo el primer congreso ahora de bienestar y salud, Hábitat y Salud, así se llama la Universidad de los Andes también. Así que bueno, muy importante, quería agradecer a ellos también. Y bueno, que todos dejaron un mensaje un poco para que todos no solamente diseñemos porque está de moda, o porque son las últimas tendencias, o porque Pantone, el último color del año, salió ahora, o lo que se dijo en el Salón del Mueble en Milán, sino que diseñemos un poco a conciencia, digo, y conciencia, ¿no? Que son las dos cosas importantes de que ya tenemos toda esta información. Entonces, ¿cómo podemos aplicarla para que todos nos sintamos un poco mejor en estos espacios que estamos todo el día encerrados, ¿sí? Sí, no, hay que darle la importancia que se merece, que debe tener, porque tiene implicancia directa en nuestra salud, en nuestras emociones, que al final del día es lo más importante. Me quedé con ganas de saber, Ana, de estos instrumentos que utilizaban para saber qué tal nos encontramos en el espacio con el que estamos conviviendo, sea oficina, sea hasta incluso hospital, que conversamos también, casa. ¿Cómo podemos decir este espacio no es el adecuado? O sea, los elementos que nosotros estamos utilizando es el software que mide la memoria y la percepción de las personas en el espacio. El software lo podemos aplicar antes y después. El de la percepción, por ejemplo, para ver, la percepción generalmente es negativa, por algo nos llamaron para el proyecto, digo yo, y después cuando hacemos el proyecto o el diseño, la percepción tiene que aumentar y ser positiva. Por ejemplo, había un cliente que me decía, yo hacía 8 años que no dormía, tomaba pastillas, medicación, todo, y ahora duerme.
gracias a Dios y sin medicación en su dormitorio. Le diseñamos toda una cuestión bien específica. Entonces, ¿cómo medimos la percepción? A través de este software que lo diseñaron en Brasil, que está avalado por la ANFA, la Academy Neuroscience for Architecture en San Diego, y esto es muy novedoso, lo vamos a estar aplicando ahora en la Edifica, que es la primera feria la feria de la construcción que se hace todos los años acá en Chile. La Edifica se hace en espacio riesgo, y vamos a estar midiendo la percepción de las personas en el espacio en la feria. Obviamente la feria tiene muchos factores estresores como el sonido, mucha gente, por ahí no está bien los espacios, por ahí hay mucha acumulación de gente también. Entonces vamos a estar aplicando este software en la Edifica. Y bueno, ya a nivel más, digamos, de laboratorio científico, no todo el mundo tiene un electroencefalograma en su casa, o una pulsera que se mide el cortisol, pero eso obviamente lo miden y van viendo cómo la actividad cerebral se potencia, cierta actividad ahí. Pueden aumentar las ondas alfa, por ejemplo, que las ondas alfa, no sé si saben lo que son. Nosotros estamos todo el tiempo en onda beta, que es como la que estamos más activados, más despiertos, pero las ondas alfa también son necesarias, surgen, es una actividad cerebral, y se mide con este encefalograma cuando nosotros estamos más en relajación, estados más, un poco cuando nos vamos a ir a dormir, también surgen esas ondas, pero son importantes porque son las que promueven la creatividad, por ejemplo. Para profesiones que requieren más creatividad, se te ocurren más ideas, resolución de conflictos y demás. Y no podemos estar todo el tiempo en ondas betas porque obviamente nuestro sistema está preparado para vivir no siempre en el sistema de alerta 100%, ahí se llama el sistema simpático, y después está lo que se llama el sistema parasimpático, que es el que te relaja y el que te activa, sino que tenemos que ir haciendo un equilibrio en estas dos cosas. Entonces, sí, elementos de medición hay cada vez más, elementos de realidad virtual que miden también, pero bueno, como te decía, a medida que avanza la tecnología, avanza también la neuroarquitectura, porque estos elementos son los que nos permiten medir y tener cada vez más información de cómo nosotros en nuestro interior podemos, digamos, sentirnos mejor a través de todas esas cosas que estamos experimentando, ¿no? Bueno, yo como decía me quedo con mucho voy a seguir indagando después de esta conversación que he tenido contigo. Me quedé con un punto también que nos comentaste que ibas a estar participando en una iniciativa de arquitectura, diseño de hospitales, y ahí quería ver si podíamos conversar un poco más en profundidad de eso, porque, por ejemplo, el dato de los bebés me dejó sumamente intrigada y claro, los hospitales, o sea, la salud está en crisis, se ha tratado de mejorar en los últimos años, pero aún sea privada o pública, es como un poco fría, sigue siendo fría. Y bueno, tú tenías más datos ahí respecto a esto, cuál es la propuesta, por ejemplo, cuando se hacen estas ferias, que no sé bien a qué están enfocados, que ojalá, a donde voy es que se tomen todo este tipo de iniciativas, pero cuéntanos hacia dónde se enfoca la neuroarquitectura respecto a estos espacios, por ejemplo. Sí, se trata de, digamos, utilizar los recursos de una manera más inteligente, porque a veces no es como más inversión, sino que la misma inversión, hacerla de una manera smart, porque voy a pintar de un color, pero en realidad el hospital necesariamente que sea blanco, o así como clínica, porque está demostrado que el blanco está dentro de la paleta de los colores fríos, y eso no genera ni calidez, ni que sea algo acogedor, ni nada, sino que también nos da como sistema de alerta. Entonces, claro, cuando nosotros diseñamos, no sé, una habitación de un hospital con otro tipo de colores, con otro tipo de iluminación, con otro tipo de vistas verdes, se potencia todo lo que es la recuperación del paciente, y bueno, y eso es bien importante al tema sanitario, que está como bien colapsado. Es bien importante porque siempre digo, mira, los estímulos están siempre en todos lados. Hay gente que es más sensible a los estímulos, como te contaba yo al principio de la charla, pero hay gente que cuando está más vulnerable, más sensible es. O sea, nosotros cuando estamos enfermos, por ejemplo, más sensibles somos también. Y nos cuesta más procesar todos estos estímulos y puede hacer que nos recuperemos más lentamente. Entonces, los más vulnerables, ya sean personas que están en viviendas sociales o en hospitales también, necesitan de todas estas aplicaciones, porque obviamente están en una situación donde son más sensibles a estos estímulos y les puede aumentar más el cortisol, etc. Y ahí se genera todo este desajuste. Cuanto más cortisol uno tiene, más nivel de azúcar en sangre tiene, o sea, se gatillan una serie de cosas que no son buenas para la salud. Que no son inmediatas, ¿no? La gente que no piense, escucha, hoy pinto este color y mañana me voy a sentir mejor. No,
no es inmediato, nosotros vamos haciendo todos estos cambios y a medida que va pasando el tiempo, obviamente todo esto se trabaja en conjunto y es una serie de cosas que, como te decía, se va estudiando y sí, claro, puede ser que en 13 días los niños se recuperan más rápido, no es de un día para el otro, pero sí es importante los cambios que estamos viviendo y no solamente las salas, a mí me han llamado para diseñar, por ejemplo, habitaciones, digo, las salas de espera, la gente que está en las salas de espera, o sea, están muy ansiosos porque están esperando a un familiar que no saben qué va a pasar. Y entras a este lugar, y este lugar te potencia lo peor. Es como que más ansiosos se sienten, y el paciente necesita de su apoyo para recuperarse bien también. Entonces, es como un ida y vuelta. Ya me contaba el otro día que hay un hospital en el sur de Chile que ya lo diseñaron también de acuerdo a toda esta cultura mapuche, las machis, todo, hicieron como todo, la sala, porque el enfermo necesita de su familia, como decían las machis, para recuperarse y todo. Entonces, bueno, se están aplicando un montón de conceptos que, como te decía, estamos trabajando con la ciencia para a los grandes inversores, que por ahí son más incrédulos en todas estas cosas, demostrarles con números, con datos, con ciencia, que todo esto va a traer muchos más beneficios, no solamente a nivel salud, sino a nivel sanitario, país, ya los países están diciendo, bueno, pucho, esto puede ser una crisis de desarrollo, o sea, ¿cómo puedo hacer que disminuya el impacto económico? No solamente medir el PBI, la felicidad, ahora están midiendo los países más felices del mundo, que son los nórdicos, ya se sabe que el 84% de las personas que son felices en su casa son felices en la vida también. Entonces, no dejar este concepto como atrás, sino como decir, bueno, así como estaban las certificaciones LEED, las WELL y todo esto, es lo que se viene. O sea, tenemos que trabajar con todos estos conceptos porque ya tenemos toda esta información y bueno, sería como muy irresponsable de nuestra parte decir, no, solamente me voy a fijar en que el cojín combine con la silla, sino que se trata de hacerlo así, ¿no? Sí, yo creo que es totalmente cambiar, como tú decías, como hacer un uso eficiente de los recursos y cambiar un poco el foco de cómo estamos pensando. Ana, antes de despedirnos quería hacerte una pregunta así como más personal o de visión y a raíz de tu especialización en neuroarquitectura, ¿cómo ves la arquitectura hacia el futuro? Porque hay como estas visiones del futuro distópico o bien un futuro más amigable, pero ¿cómo lo ves? Porque es un tema que he estado viendo yo estas ciudades que están construyendo, por ejemplo, en países árabes, donde es puro desierto, pero algo de verde le ponen. Pero ¿cómo lo ves tú? Así esta arquitectura, así, no sé, para la próxima década, hacia el futuro. Se está tomando conciencia a nivel urbanístico también. Ya está evidenciado, por ejemplo, que los lugares que están pensados con más bicisendas, lugares para hacer deporte, obviamente la gente se mueve más que la gente que vive alejados de lugares donde no hay parques o lugares para hacer ejercicio. Y eso tiene una directa repercusión en la salud. Entonces, yo creo que a nivel urbanístico, sí, las ciudades también se están pensando cada vez más en esto, ciudades sustentables. Acabo de volver de Finlandia también, donde se está usando mucho la construcción en madera. Ya hay ciudades que están pensadas que van a hacer huella de carbono cero en el 2025, porque la madera almacena carbono en su interior y esto lo va expulsando a su exterior, ¿no? Y va limpiando el aire también, obviamente de bosque reforestado, todo certificado, que se llama CLT, que es Cross Laminated Timber, que es una madera especial, que es resistente a los incendios, resistente a nivel estructural también, no te estoy hablando de la madera recién talada, sino que sí, creo que a nivel ciudad obviamente se están empezando a trabajar con todos estos conceptos que a nivel urbanístico también van a hacer que las ciudades sean más amigables, y si no la gente se va a terminar yendo a vivir al campo, no sé. Claro, que es lo que pasó ya entre la pandemia y post-pandemia, muchas personas dijeron no más y se fueron al campo. Sí. Así que sí, especial atención en eso. Puede ser un futuro, ¿no? Que se dé la migración ciudad-campo, al revés. También. Al cabo de 100 años. Ana, te quiero agradecer mucho. Bueno. He tomado muchos datos aquí con todos los porcentajes y datos duros científicos que nos has entregado hoy. Espero que te vaya fantástico y que estos conceptos que has compartido con nosotros hoy se consideren, sobre todo para estos espacios públicos, para que las ciudades y las que futuramente van a ser ciudades se construyan con esto, porque es vital para la salud de todos nosotros. Así que gracias por haber compartido con nosotros aquí en La Hora del Museo. Gracias a ti, Rocío. Les mando un gran saludo.
Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.